Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política de los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor del programa, y como ves, sigo grabando desde mi casa. Estamos en estos tiempos de pandemia en donde uno graba desde donde puede. Pero bueno, esta vez tengo mejor equipamiento, así que vamos mejorando. ¿Sabes qué? En este proceso que estoy trabajando, como sabes, estoy empezando con esto del podcast. Y parte de lo que hago se llama producción periodística. Es decir, básicamente, llamar a entrevistados, hablar con gente, intentar traer expertos a que compartan el tiempo. Y una de las cosas que estoy notando, que me llaman la atención, es que muchas personas cuando los invito a participar me dicen, sí, yo tengo muchas ganas, yo puedo hablar de economía, puedo hablar de deportes, puedo hablar de política, puedo hablar de derecho, puedo hablar de muchos temas, pero yo de política no me quiero meter. No, a mí la política no me gusta. Y es algo que a mí me llama la atención, porque cuando hablamos de economía, bueno, la economía afecta a la vida de las personas constantemente. Si hablamos de salud, y hay una decisión de cómo invierto el presupuesto de la salud. Si hablo de historia, y hay una manera de contar historia, es muy difícil no meterse en temas de política cuando los temas relacionan a las personas. Pero creo que hay todo un conjunto o unas ideas de esta antipolítica, de pensar que los políticos son un gasto, de pensar que los gobiernos son muy grandes, son muy fuertes. Y es una discusión a la cual no tengo muy claro hacia dónde va. Sin embargo, me recuerdo una historia de hace unos años en este país, en donde se discutía si tenía sentido o no invertir presupuesto en lo que se llamaba la exploración lunar. Concretamente, si tiene sentido no poner presupuesto en la NASA. O sea, pero ¿para qué vamos a invertir dinero en la NASA mandando gente a la Luna cuando tenemos problemas acá en la Tierra concretos a resolver? Bueno, es un punto de vista y es muy válido. Sin embargo, es muy interesante cómo muchos de ese presupuesto que se utilizó para investigar, hoy lo vivimos y lo disfrutamos todo el tiempo. A ver, vamos a dar un ejemplo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos? Vamos al baño y nos lavamos los dientes. Bueno, el cepillo de dientes y la crema la inventó la NASA. Ok, salgo de ahí y me pongo desodorante. El desodorante fue inventado por la NASA. Bueno, voy a salir a la calle, ¿qué me pongo? Zapatillas deportivas, que fueron inventados por la propia NASA. Y así podemos seguir en general. Está lleno de productos de la vida diaria que fueron inventados por la NASA. Y uno de los que más usamos, y uno que estás usando ahora en este momento vos, es el teléfono móvil. Casi todos los dispositivos dentro del teléfono móvil fueron inventados por esta institución, o fueron creados ahí. Entonces, es un lindo momento para replantearnos un poquito cómo la política nos influye en la vida diaria realmente. Y por eso es muy importante entender que nosotros somos parte de la política. Y es muy importante entender que es la oportunidad que tenemos cuando cada 2 años, cada año, cada 4 años, depende de donde estemos, tenemos la oportunidad de ir a involucrarnos directamente y dejar nuestro voto. Entonces, la idea un poquito del programa de hoy es que hablemos un poco de cómo funcionan las elecciones en este país. Para eso tenemos la oportunidad de tener un experto que nos va a contar diversos temas relacionados a cómo son las elecciones y cómo se ejecutan las elecciones en Estados Unidos. En el capítulo de hoy tenemos el placer de hablar con Pedro Antenucci. Pedro es argentino, es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de San Andrés, luego hizo una diplomatura en Big Data en el ITBA, luego un máster en Estudios Electorales en la Universidad de San Martín y finalmente está estudiando ahora en NYU Investigación Cualitativa Aplicada. Pedro, bienvenido a Hablemos de Política. Gracias, Ariel, un gusto conversar con vos. Gracias por invitarme. No, es un placer. Mira, un poco la idea es entender un poquito cómo funciona el sistema electoral acá en los Estados Unidos y creo que una linda manera de empezar es entender un poco qué diferencia hay, digamos. Yo estoy acostumbrado, en Latinoamérica estamos acostumbrados que por general cuando uno vota presidente, la elección es directa. Gana el presidente suele ganar el que más votos recibe. Sin embargo, acá
se elige a través de un colegio electoral. ¿Podés contarnos un poquito cómo es esto? Sí, a diferencia del resto de lo que ocurre hoy en el resto de los países de Latinoamérica, en Estados Unidos las elecciones son a través son mediante un colegio electoral. Hay que recordar que esto se hacía y hubo un momento en el cual fue un sistema muy extendido en América Latina. De hecho, en Argentina mismo se hizo hasta no hace tanto, hasta la reforma de la Constitución del 94, así que digamos, no es que es una cuestión exclusiva de los Estados Unidos. Pero acá en Estados Unidos el sistema funciona de la siguiente manera. Cada estado elige un número de electores que después juntan, digamos, votan en un colegio electoral, que no es un espacio físico, pero votan en un colegio electoral a el candidato del partido al cual ganó en ese estado. Y la cantidad de electores que tiene cada estado es igual al número de legisladores que tiene, esto es, diputados más senadores. Entonces un estado pequeño que tiene un diputado únicamente tiene 3 electores porque tiene su diputado más sus 2 senadores. Entonces el colegio electoral termina teniendo unos 538 miembros en total, que representan los 535 miembros del cuerpo legislativo, más 3 representantes por DC, que si bien no es un estado, en el colegio electoral se le asignan 3 miembros, que es el mínimo que tiene cualquiera de los estados. Y desde tu punto de vista, ¿vos crees que esto es, no sé si hablar de si justo o no, porque justo es medio raro, pero ¿tiene sentido que el presidente no sea electo por el voto popular? Bueno, esa pregunta tiene 2 partes. Me parece que primero tenemos que entender cómo se gesta este sistema de colegio electoral en Estados Unidos, y para eso tenemos que entender que el colegio electoral surge como una solución a la disputa que había entre los estados por cómo designar al presidente. Entonces, cuando se debatían estos temas, una posibilidad era que fuera por voto directo, pero el temor era que los estados con más población terminasen decidiendo de alguna manera, o teniendo mayor influencia en quién terminaba siendo el candidato. Otra solución era que directamente el cuerpo legislativo decidiese cuál era el presidente, pero la solución intermedia que se encontró fue la del colegio electoral. Estamos hablando del 1800. Entonces, de esa manera, los estados pequeños seguían teniendo influencia en la decisión de quién era designado presidente. Entonces, digamos, teniendo eso en consideración, es decir, cómo hacían los estados pequeños para no perder representatividad o no perder influencia en esa decisión, quizás empieza a tener un poco más de sentido la decisión de tener un colegio electoral. No quiere decir que eso, digamos, esté en línea con todos los estándares que nosotros quizás desearíamos, o que nosotros tenemos, o que nosotros tomamos en el resto de los países de Latinoamérica, donde el presidente se elige de acuerdo a una representación popular, entonces la elección es directa. Sí. Y entonces, según te entiendo, de vuelta en el voto elector, en el voto a presidente, los diferentes estados eligen, se vota, se eligen electores, los electores van a este colegio electoral, que no sé si es lugar físico o no, y luego, digamos, esas personas son las que terminan eligiendo presidente. Tengo una pregunta que asumo la respuesta, pero está bueno entenderla, digamos. ¿Los electores tienen la obligación de votar en bloque o tienen la libertad de votar por lo que quieren? Los electores, la situación para entender siempre el sistema de Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que pensar que cada estado tiene normativas distintas. Entonces, hay estados donde explícitamente los electores no pueden votar por alguien que no haya sido por quien reciben el mandato para votar. Hay otros estados donde eso no está establecido por ley. Ha habido casos, alrededor de 170 casos, donde los electores no han votado a quien, según su mandato, se esperaba que voten, pero esto no ha tenido un efecto significativo sobre el sistema, más allá de los casos aislados que ha podido haber. Pero por lo general se respeta el mandato en ese sentido. Perfecto. Entonces, yendo un poquito al Senado, vamos a entender, digamos, recién mencionaste que hay 435 representantes en la Cámara Baja, siguen en la Cámara Alta, 2 por cada estado. ¿Cómo funciona esto? El que mayor votos, digamos, no sé, supongo que debe variar por estados, pero
el que mayor cantidad de votos recibe es el que se lleva a los 2 senadores. Hay casos en donde después se lleva uno por mayoría y otro por minoría. ¿Cómo funciona? No, el sistema acá funciona donde quien gana la elección en el Estado se lleva a todos los representantes del colegio electoral, con 2 excepciones, que son los estados de Maine y Nebraska, donde puede haber electores repartidos para los partidos. Entonces, en Maine y Nebraska, el que gana la elección se lleva los dos representantes del Senado, digamos, y los otros se reparten según quién gana en los distritos electorales que corresponden a cada uno de los representantes de la Cámara Baja. Pero en el resto, el ganador se lleva todo. Es decir, vamos a hacer un ejemplo, California. Los demócratas ganan la elección por 55% y los republicanos por 45%. Aún así, aún habiendo una diferencia de 10 puntos, el que gana se lleva a los 2 senadores. ¿Es correcto? El que gana se lleva todos los electores. Todo. Se lleva a todos los electores. En California, que es el estado con más electores, 55 electores tiene, el que gana, así sea por un voto, ni siquiera una diferencia de 10%, se lleva a los 55 electores. Perfecto. Y vos dijiste hace un rato que los electores son proporcionales, o sea, salen de la población que vive en esos lugares. Vemos a representantes de esto, entonces, ahora se está haciendo un censo. Se está terminando, de hecho, que si no correcto, hoy en estos días está cerrando. Y el censo eventualmente podría llegar a variar la cantidad de ciudadanos, de la cantidad de personas que están viviendo por estado. No importa cuál es su situación legal. ¿Ese cambio puede afectar al número de representantes totales? Sí, sin duda lo va a afectar. Este censo, bueno, en las elecciones que se van a llevar a cabo este año, se hacen con la representación tal cual está ahora. El censo 2020 va a impactar en la elección presidencial del 2024. Pero según nos dé la distribución de la población y según cuántos habitantes haya en cada estado con el censo, se va a definir cuántos electores, cuántos representantes en la Cámara Baja y, por manera consecuente, cuántos electores va a tener cada estado hasta el próximo censo. Y se espera, según algunas estimaciones preliminares, por ejemplo, que Nueva York pierda representantes. Florida se espera que gane algunos representantes, Texas también, pero bueno, digamos, por un cambio de la distribución de la población en Estados Unidos. Tiene sentido. Y decime una cosa, mira, en un capítulo anterior hablamos un poquito de cómo era el sistema electoral en los distritos, pero aprovechando que estás vos acá y que conoces el tema, me gustaría que nos cuentes un poco. Tengo entendido que hay un concepto que se llama gerrymandering, que tiene que ver con una estrategia electoral, o no sé cómo lo definirás vos, tiene que ver con la manera de redistribuir los electores en los distritos, pero ¿lo podés detallar? Sí, el gerrymandering es una práctica que también se hace desde mucho tiempo en Estados Unidos y, como todo este tipo de ordenamientos legales, puede tener efectos en mayor o menor medida o en distintos grados. Y consiste en definir las líneas del distrito de una manera que intencionalmente busca perjudicar a algún grupo, puede ser algún grupo racial o algún grupo político en particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se reajustan los distritos por el censo, por ejemplo, puede ser, hay estrategias, por ejemplo, de partir y comprimir a los electores que favorecen a un partido, por ejemplo, en un distrito. Entonces, supongamos que tenemos un estado donde hay 3 circuitos electorales, algún partido podría buscar juntar todos los electores del partido contrario en un solo distrito y decir, bueno, ok, yo cedo pero me aseguro ganar los otros 2 distribuyéndolos de manera tal que yo pueda ganar los otros 2 distritos. O podría buscar repartirlo en 3 partes a los votantes del otro partido para tratar de ganar los 3, digamos. Eso ya depende de específicamente la distribución de sus votantes en ese estado. La diferencia entre el gerrymandering ahora y antes, digamos, y las prácticas más tradicionales es que cada vez se ha sofisticado más este proceso. Entonces, cuando se incorpora tecnología para el cálculo, para la definición de los distritos, etcétera, se hace de manera más eficiente y eso hace que los sesgos que pueda producir todo esto sean más acentuados. Está claro. Entiendo que, bueno, que a partir de los 18 años es donde los ciudadanos pueden acceder a votar. Pero, ¿cuál es la razón por la cual tienen que registrarse previamente? El registro de los ciudadanos, de nuevo, las políticas sobre cómo se accede a votar y demás varían por estado. Ok.
Entonces, sí es cierto que tiene que tener 18 años para votar, pero el registro puede ser necesario para participar en algunos estados, en otros estados pueden participar como independientes e incluso pueden acercarse para votar el día sin haber estado registrados. Entonces, eso también varía un poco según cada uno de los estados. Y a diferencia de muchos otros países de América Latina, sobre todo de Sudamérica, el voto en Estados Unidos no es obligatorio, entonces no hay un registro unificado de todos los votantes donde se sepa quiénes van a votar y dónde. Y el hecho de que el voto no sea obligatorio, podría eventualmente, digamos, supongamos un caso hipotético, que tenés, creo que en un caso de presidente es más difícil, pero imaginemos un intendente o imaginemos un representante, digamos, donde tenés una masa de votos más pequeños, es más fácil jugar con esto. Imaginemos la situación en donde tenés un candidato que elige, ok, yo no le puedo ganar al candidato opositor, porque, digamos, no voy a poder convencer a la masa, digamos, del 100% de gente que vota no lo voy a poder convencer porque no tengo las herramientas, no tengo el presupuesto, no tengo el carisma para poder hacerlo. Pero yo puedo agarrar y tratar de ir a buscar a un volumen importante de posibles votantes que tradicionalmente no van a votar. En este caso, digamos, no sé, jóvenes, por ejemplo. El hecho de que el voto no sea obligatorio permite hacer ese tipo de estrategias donde personas que tradicionalmente no votan pueden ir a votar y eso puede cambiar los resultados de una elección. Absolutamente, eso te puede llevar a distintos tipos de estrategias de movilización de sectores específicos, como sugerías vos, o de tomar ciertas prácticas para desmovilizar sectores que estimás pueden favorecer a tu rival. Pero sí, sin dudas, la movilización y la activación de segmentos del electorado que cada candidato considera favorables son una de las estrategias que más se hacen. Sí. Bueno, entonces a esto va mi segunda pregunta, que tiene que ver con... hay un concepto que se habla mucho en redes sociales que tiene que ver con el vote suppressions. ¿Nos podés contar un poquito qué sería? Bueno, la idea de vote suppression apunta justamente a esto que vos mencionabas, esta idea, digamos, de tratar de obtener algún rédito electoral tratando de que ciertos segmentos no puedan acceder o dificultando el acceso de esos segmentos a las mesas de votación o a los días de votación. Y hay un montón de prácticas y no, a diferencia de lo que se sugiere por ahí en algunas lecturas, esto no es algo novedoso, digamos, esto existe desde que votar no es obligatorio. El punto, de nuevo, es con qué intensidad se hacen estas prácticas y cuáles son los efectos y qué parte del electorado queda fuera. Entonces, a medida que esto se masifica o se hace más intensivo o sistemáticamente perjudica a una minoría o a un segmento de la población, se vuelve más grave y deja de ser, digamos, solamente una estrategia de movilización, si querés, de activación para fogonear al propio segmento, para pasar a ser una estrategia distinta de tratar de bloquear el acceso de algún segmento al día de la elección, digamos. Y hablando del punto antes del día de la elección, se me ocurre preguntarte, en casi todos los países de Latinoamérica o incluso en Europa, el día de elección es el día que se define quién gana y quién pierde, digámoslo así. Y por lo general se suele ejecutar en un fin de semana o suele ser feriado, suele ser un día muy importante. ¿Por qué crees que en Estados Unidos se hace no funciona así? Bueno, esto va en línea de quiénes participan y quiénes no de la elección, ¿no? Obviamente que las elecciones sean un día de semana, un día laboral, va a dificultar el acceso de ciertos segmentos de la población que tienen menos capacidad para tomarse, digamos, entre comillas, tomarse el día libre para poder ir a votar. Y obviamente hay sectores que se benefician por esos sectores o seguramente partidos políticos que pueden beneficiar por la inactivación de algunos segmentos de la población, digamos, en este caso, los que tienen menos margen para tomarse un día libre o trasladarse hasta el centro de votación o salir del medio del trabajo para ir, votar, volver, o directamente perder el día de sueldo para poder ir a votar. Y esto es un poco, me parece a mí, ya de la tradición del sistema electoral de Estados Unidos, donde ha estado esta práctica y no se ha puesto en discusión, o si se ha puesto en discusión no se ha podido revertir si hubiese algún segmento que lo buscaba. Está claro. Y también se puede acá votar por adelantado, votar por correo. ¿Cómo funciona esto? En algunos estados
donde el voto se hace totalmente por correo. Por ejemplo, Washington, el estado de Washington. Por ejemplo, sin ir más lejos, el primero que puso esta práctica fue Oregon, donde todo el voto se hace por correo. Eso no implica necesariamente que la gente mande su voto por correo, sino que el voto le llega a su casa por correo y pueden ir al centro de votación a depositarlo el día de la elección. Después hay otro grupo de estados, donde el primero fue California, donde los votos se pueden enviar por adelantado por correo. Y no es necesario tener ningún tipo de excusa para decir por qué se lo está mandando por correo. Un tercer grupo de estados sí exigen que se presente alguna especie de excusa o de justificativo por el cual uno vota en ausencia, es decir, vota por correo. ¿Y cómo se hace para evitar el fraude cuando se hace el voto a distancia? Esa es una pregunta muy delicada, porque todo este tipo de prácticas podrían facilitar el fraude. La logística de un día tradicional de elección no es la misma a la logística de seguridad que tiene el voto cuando vos lo mandás desde tu casa por correo, o puede haber alguien presionándote en tu casa para que votes una cosa u otra persona podría depositar, podría votar por vos. Hay un montón de prácticas de fraude alrededor del voto por correo que podrían pasar. La contrapartida de esto, digamos, de las debilidades que puede tener este sistema, es la idea de aumentar el porcentaje de participación. Entonces, el voto por correo en teoría, o lo que en algunos casos también se ha visto, es que favorece la participación de otras personas que de otra manera no votarían. Está claro. Y bueno, quisiera hablar un poquito entonces, un poquito más de partidos políticos. O sea, una de las cuestiones que quizás me sorprendieron a mí o en general a la audiencia, tiene que ver con Estados Unidos hay dos partidos grandes, y de hecho el tercero y el cuarto casi no representan el 5%. ¿Por qué crees que nunca se abrió eso al juego? ¿Por qué no hay oportunidades para que otros partidos participen? Bueno, hay distintas limitaciones, pero una de las limitaciones más importantes está dada por cómo se asignan las bancas legislativas. Entonces, al ser distritos uninominales con los cuales se accede a las bancas, eso dificulta la participación o el surgimiento de terceras fuerzas, porque tenés que llegar a una minoría, una mayoría prácticamente en un distrito específico para poder ser competitivo. Eso por un lado. Y por otro lado, los costos de las campañas. Las campañas en Estados Unidos son muy largas, duran prácticamente todo el año. Si miramos desde que empiezan las elecciones primarias, vemos que empezaron prácticamente a principios de año y recién la elección general la tenemos en noviembre. Entonces se hace excesivamente costoso poder mantener toda una estructura partidaria y hacer campaña y mantener presencia en los medios y moverse a través de todo el territorio, que encima es muy grande para el colmo. Lo cual también atenta contra el surgimiento de otros partidos, pero sobre todo entre la capacidad de acceder a los cargos y la longitud de la campaña, entre todo hace un combo bastante complicado para que surjan otras fuerzas. Sin embargo, tenés algunos candidatos o algunas personas que son independientes y que son electas. ¿Cómo funciona esto? No, es que digamos, el juego no hay limitaciones legales. Pueden surgir terceras fuerzas, pueden surgir candidatos independientes. El punto es cuánto pueden traccionar estos partidos independientes o estas terceras fuerzas a nivel nacional, digamos, o cuánta representación pueden ganar en las áreas nacionales, en la Cámara de Diputados, los senadores y demás. Claro, cuando estamos mirando a nivel local, es mucho más fácil que una tercera fuerza pueda surgir, sobre todo en localidades o comunidades más pequeñas, porque la escala es más pequeña, es menos costoso, las elecciones son más puntuales, entonces quizás con las redes propias de este candidato, llamémoslo independiente, se puede llegar a acceder. Pero cuando tratás de traducir eso a escala nacional, se hace más difícil. ¿Y han habido en la historia de Estados Unidos candidatos independientes que quieren presentarse como presidente? Sí, claro, ha habido. De hecho, en la elección de 2000, en el caso de Florida, un candidato por el Partido Verde que se dice que justamente tomó o absorbió parte del electorado que de otra manera hubiese ido a Al Gore y hubiese significado que pudiesen ganar los representantes del estado de Florida. Sí, ha habido
con apoyos muy limitados si lo miramos a nivel del porcentaje de votos que obtienen, pero que han tenido sin duda un efecto, o que pueden haber tenido sin duda un efecto en las elecciones nacionales. Sí. ¿Y cuáles son los requisitos? Hablemos un poquito de cómo funcionan las elecciones primarias. ¿Cuáles son, digamos, esta elección primaria que se está casi terminando, está casi terminada, digamos? Pero, digamos, al principio había muchos candidatos. ¿Cuáles son los requisitos para ser candidato a presidente en una primaria? Los requisitos están definidos por los partidos. Entonces, los requisitos que puede poner el Partido Republicano son distintos a los que tiene el Partido Demócrata. Y por lo general son requisitos que son relativamente fáciles de cumplir. Por eso vemos que siempre en las primarias empiezan un montón de candidatos en el primer momento. Y después lo que vamos viendo con el transcurso de la primaria es que, por distintos motivos, el número de candidatos se va reduciendo. Y entonces, justamente, todo este proceso que tenemos extendido en el tiempo, uno de los efectos que tiene es el de filtrar candidatos que uno podría pensar que no viables en algún sentido, menos viables, menos atractivos electoralmente. Correcto. Y cuando se van bajando, por lo general, ¿cuáles son las razones por las que un candidato se baja? Bueno, para tratar de entender por qué se baja un candidato, creo que hay que mirar distintos ámbitos. Por un lado, uno tiene que tratar de pensar cómo cree este candidato que le va a ir en las próximas elecciones, digamos, en los estados que siguen dentro del cronograma. Si el candidato no tiene perspectivas como para obtener representantes o delegados, se hace menos atractivo seguir en competencia. Por otro lado, los candidatos pueden estar mirando a las encuestas nacionales. Entonces, si los candidatos nacionales, por más que en los estados que vienen, están en una situación complicada, pero las encuestas nacionales ven que tienen alguna chance, pueden querer seguir o, si no, bajar. ¿Y qué sucede con los electores de estos candidatos que se han bajado? Bueno, los electores de este candidatos que se han bajado, tenemos distintos escenarios. Puede pasar que algunos ya estén adjudicados y otros no. Digamos, la adjudicación de los electores lleva un tiempo. Cuando no están adjudicados esos candidatos, esos electores se reasignan entre los candidatos que siguen en cargo. Básicamente. ¿Y esa definición quién la toma? O sea, esa reasignación, ¿cómo se hace? Esa reasignación se hace en función de los resultados que habían obtenido el resto de los candidatos en el estado, digamos, en el cual transcurrió la elección. O sea, no, digamos, no es ideológico, sino es matemático. Es con los resultados que hubo, no es una cuestión ideológica. El apoyo de los candidatos obviamente influye, pero no es que, digamos, define si un candidato se inclina por otro lado. Ok, ahora déjame repreguntarte esto. Digamos que el estado X, no sé, Elizabeth Warren está más cerca políticamente de Bernie Sanders que de John Biden. Entonces, los electores que fueron, valga la redundancia, electos a través de ella, esas personas, ¿tienen la posibilidad de elegir a quién van a votar? ¿O simplemente, o si...? Bueno, es que ahí estaba el otro punto, ¿no? Una vez que si los electores ya son adjudicados y ya está definido quiénes son los electores, supongamos que es un estado que pasó hace un tiempo, ya no es que se bajó al día siguiente o antes de que termine la elección. Si los electores ya están adjudicados, sí, ahí va a definir quién es el candidato al que apoya o por el cual se inclina el candidato presidencial que se baja, una vez que ya están adjudicados. Claro, pero, digamos, si yo hiciera una comparación con Latinoamérica, a ver, en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo en Argentina, tenés el concepto de balotaje. Es decir, todo el mundo lo sabe, digamos, el voto directo depende de los países, necesitas tener por lo menos 50% o en algunos casos 45%. Digamos, las reglas varían, pero si en la primera vuelta un candidato no tiene una mayoría X, tiene que ir a una segunda vuelta para reafirmar. Entonces, en la segunda vuelta tenés, en lugar de tener 4 o 5 candidatos, tenés 2. Y se supone que los candidatos que quedan afuera, de alguna manera, algunos se indican, mira, sugiero que votes a este, sugiero que votes al otro, algunos pueden indicar o no, pero al final es la gente que decide. Digamos, yo puedo haber votado al candidato A, y el candidato A me dice, vota a B, pero si a mí B no me gusta, por la razón que sea, yo voy a ir a votar al que yo tengo ganas, incluso puedo no ir a votar, digamos, tengo muchas alternativas. Pero acá, al ser un colegio electoral
las alternativas son muy pocas y hay una obligación de votar por uno o por otro, ¿no? Sí, digamos, pongo algunos paréntesis en lo que decías vos. Estamos hablando de las primarias, no hablamos de un colegio electoral, sino Correcto. de los delegados que van a votar la primaria del partido. Y a propósito, vos mencionabas Argentina, pero digamos, los países donde no existe el umbral del 50%, donde el umbral es más bajo, son Argentina, Ecuador, Nicaragua, donde está entre 40 y 45%, con algunos requisitos extra. Pero sí, acá la definición la hacen, si no se alcanza una mayoría de delegados dentro del partido, en especial dentro del Partido Demócrata, y en esta elección como particularidad, además entran en juego lo que se llaman los superdelegados, que no tienen un voto a priori declarado por ninguno de los candidatos. Entonces, a esos alrededor del 15% de los delegados son superdelegados que entrarían si no se puede definir dentro de la primera vuelta quién es el candidato ganador de la interna demócrata. Ok. Y eso es específico para el Partido Demócrata. El Partido Republicano no tiene estos delegados no declarados. Lo tiene, pero muchísimos menos. Y bueno, ya que tú te pregunto, digamos, ¿por qué en el Partido Republicano no están habiendo primarias? La definición de las primarias o no es una cuestión del partido, y en este caso lo que uno podría entender, que entienden los representantes del partido en los estados donde no hay primarias, porque en algunos estados sí lo hay y en otros no, es que no quieren dañar la imagen que puede tener el presidente para no afectar sus posibilidades de ser reelecto. Tradicionalmente, cuando un presidente busca la reelección, puede pasar, lo mismo pasó en el caso de Obama cuando buscó la reelección, que en algunos estados el partido del presidente, digamos, en este caso el Partido Republicano, en el caso de Obama el Partido Demócrata, no realice las inter. Pero me parece que sí es un poco la intención, no dañar la imagen del presidente. Correcto. Hablando de vuelta de las primarias, entiendo que cada estado tiene diferentes formas de hacer los conteos. No te pido que vayas estado por estado porque no te lo vimos nunca, pero contame algunos ejemplos de diferentes tipos de conteos que se hacen en los estados. Bueno, la diferencia más grande entre los estados, tenemos los estados que realizan sus elecciones primarias con caucus y las que lo realizan con elecciones con un esquema más tradicional de elección directa. La diferencia en este caso es que los que tienen caucus tienen una dinámica distinta, donde se lleva a cabo una suerte, digamos, de reunión en un colegio, en un espacio amplio, donde hay representantes de cada uno de los candidatos que intentan convencer al resto de que su candidato es al que hay que apoyar. Y después, específicamente, la mecánica que se usa para el conteo puede variar también dependiendo por estado. Hay algunos que utilizarán sistemas más digitalizados, otros menos, dentro incluso de los que tienen elecciones más tradicionales no utilizando los caucus. Hablemos un poquito de los debates. Se supone que Estados Unidos tiene una historia muy interesante en términos de debates. Generan los debates, se estudian en los colegios. Y siempre la pregunta que yo tengo es, ¿cuán relevantes son en términos de poder cambiar resultados? ¿Qué pensás? Esa es una de las preguntas que se hace en la academia desde siempre. ¿Cuánto influyen los debates? Y sobre todo sobre quién influyen, porque que el debate lo mire, lo siga o se vea y que influya a quienes ya tienen su voto decidido, bueno, puede ser importante porque les da ciertos argumentos para apoyarlos, pero desde ese punto de vista quizás no termina de inclinar la balanza de una elección. La alternativa que uno plantea o la alternativa teórica que uno podría pensar es que, bueno, los electores racionales se sientan a mirar un debate, evalúan las posturas de cada uno de los candidatos y dicen, bueno, me parece que esto es más razonable y me gustaría apoyar al candidato A, por ejemplo. Obviamente eso es muy volátil. De hecho, hemos visto debates en la historia de Estados Unidos que en función del medio a través del cual se transmiten, ya sea por televisión o por radio, tienen influencias distintas o son interpretados de manera distinta por el electorado. Entonces, por ahí, por radio parece que fue uno el ganador, cuando lo miramos por televisión parece que fue otro. Si miramos incluso los debates en la historia un poco más reciente,
también nos podemos preguntar qué cosa queda del debate, ¿no? Porque qué es lo que repercute al día siguiente. Y ahí podemos pensar, si querés, en el ejemplo de 2016, el debate del Partido Republicano, donde lo que queda después de todo el debate es aquel momento en el que Fiorina le marca insistentemente a Rubio su incapacidad de salir de un discurso muy acartonado. Entonces, por ahí lo que queda no son los argumentos racionales que deberían movilizar a estos electores, sino cuestiones quizás más anecdóticas o quizás más que son más fáciles de repetir. Correcto. Bueno, quizás eso también un poco refleja a quién finalmente terminaron votando. Sí, de nuevo, pero ahí va de nuevo tu pregunta, ¿no? ¿Cuánto movió la aguja esto? Hay que ver si esto fue lo que movió la aguja o los votos ya estaban desde antes y esto simplemente replicaba quizás una estructura previa de la sociedad o la llegada y la capacidad de movilizar que tenía este debate era muy poca. Pero esa era tu pregunta que en realidad no estoy respondiendo de alguna manera, porque digamos es una incógnita, digamos, que también depende del momento, depende del debate, depende del público. No, está claro. ¿Y vos crees que es relevante el voto independiente? El voto independiente es fundamental porque puede ser el que termine de mover la aguja, sobre todo en algunos estados. Estamos hablando de las elecciones generales. Sí. Lo estoy pensando en las elecciones generales. Hay que tener en cuenta que las elecciones generales lo que importa en Estados Unidos, a fin de cuentas, no son los 50 estados, sino lo que pasa en algunos. Más o menos 10 estados que pueden cambiar su comportamiento. Entonces, dentro de esos estados, los votantes independientes en particular son los que, según se movilicen o no, pueden terminar de inclinar la balanza para un lado o para otro. Pero sí, el voto independiente es fundamental en la elección general. Sobre todo en estos estados, ¿no? En uno de los capítulos anteriores de este podcast hablamos con un experto de marketing político y hablamos un poco de la influencia en la campaña que tienen los medios. Ahora bien, me gustaría preguntarte a vos, ¿qué influencia crees que tienen las encuestas en los votantes? Es una pregunta dificilísima. Las encuestas uno podría imaginar que dada la cantidad de información que hay disponible, los votantes ajustarían sus imaginarios de acuerdo a lo que ven en las encuestas. Pero eso supone, primero, que los votantes se informan de lo que está pasando en las encuestas. Segundo, que quieren modificar sus preferencias por lo que dicen las encuestas, que no es evidente. Y tercero, que las encuestas tienen una señal clara. Cuando tenemos tanta multiplicación de encuestas dando vuelta y diciendo cosas quizás tan contradictorias, la influencia que las encuestas pueden tener, cuando menos se licúa. Entonces, la pregunta quizás es si efectivamente las encuestas tienen alguna influencia, en qué contexto las encuestas pueden tener influencia. Quizás cuando ya están muy decididos los votantes, no. Quizás cuando están a último momento en una elección competitiva, viendo quién puede ganar y quién no, quizás, esto de nuevo no está demostrado, pero podría tener cierta influencia en función de lo que ellos también consumen como información, porque habiendo tantas informaciones desparejas, no es fácil esa lectura tampoco. Y viviendo la situación que estamos viendo en este momento, de la cuarentena, de la pandemia mundial, ¿cómo te imaginas que se va a poder realizar una elección en este contexto? Bueno, en la historia se han llevado a cabo elecciones en contextos adversos. Y de nuevo, si bien las elecciones, digamos, las primarias siguen adelante, por más que parece que ya está definido su resultado, por ahora algunos estados las han movido, pero todavía no están canceladas o no está eso en discusión. Me parece que el escenario es tan incierto de acá a noviembre que cuál va a ser la mecánica con la que se va a llevar a cabo la elección es un poco aventurado. Lo que sí sabemos es que hay otros mecanismos que pueden facilitar la elección. Por ejemplo, esto que discutíamos antes del voto por mail. Uno podría, por mail, por correo. Uno podría pensar que en este contexto esa práctica podría tomar más fuerza. Pero eso es especulativo y solamente dado que en algunos estados ya se usa. Correcto.
Me gusta cerrar la entrevista con dos preguntas. Primero me gustaría que le cuentes a la audiencia cómo te informas. Toda mi información la consumo por internet, todos medios digitales, y sobre todo tratando de buscar el problema sobre el cual estoy tratando de informarme, digamos, coronavirus, elecciones, lo que sea, pero buscando eso y después viendo los medios que aparecen hablando sobre el tema, que por lo general suelen ser varios y de varias corrientes ideológicas. Entonces, más que un medio, es como buscando un problema. Y sí, digamos, ese es el mecanismo principal. Y después Twitter, que también tiene algunos sesgos particulares, pero sí es una fuente de información. ¿Y hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado? Creo que podríamos hablar, digamos, de las particularidades de esta elección y dónde pueden estar los focos para adelante, pensándolo. Quizás amerite un poco más de tiempo, pero me parece que de acá a la elección general vamos a tener que prestar atención a lo que pase en algunos estados en particular, de manera intercalada entre las dinámicas propias, digamos, económicas y sociales, y lo que está empezando a llevar esta crisis particular que estamos viviendo. Entre ellos, Florida, que puede ser un estado donde la pandemia tenga un efecto considerable en el futuro, según algunos modelos que están. Pero me parece que tenemos que tratar de incluir eso en los análisis que estamos haciendo de cara a lo que va a pasar en noviembre. Excelente. Bueno, entonces, como decimos en Argentina, me la dejaste picando. Nos va a tocar entrevistarte seguramente luego que se definan las primarias y cuando tengamos una idea un poco más clara de quién va a ser de quiénes van a ser los candidatos a presidente en 2020. Así que bueno, Pedro, te agradezco mucho el tiempo. La verdad es que fuiste súper claro, muy, muy interesante y bueno, hablamos seguramente en unos meses. Bárbaro, dale. Te agradezco a vos, Ariel, y gracias por llamar. No, por favor, en serio, muchas gracias a vos. Bueno, si escuchaste hasta acá, quiere decir que el programa te está gustando, ¿no? Para poder continuar con estos capítulos es muy importante que nos sigas en las diversas plataformas. Es muy importante que te suscribas en Spotify, que hagas lo mismo en YouTube y que lo recomiendes a tus amigos. Muchas gracias. Adiós.